Creo que mi primer encuentro más formal o con más como lucidez acerca de lo que era la tipografía fue en una clase justamente de tipografía. Me acuerdo que estaba Cote Soto y Tono Roja y ahí descubrí que alguien diseñaba estas letras que uno las veía tan familiar y eso como que me volvió loco. O sea, dije, wow, yo quiero hacer eso y quiero dedicarme a hacer tipografía. O sea, soy Daniel Hernández, diseñador gráfico de la Fundición Digital Latinotype. Me acuerdo cuando decidí, o cuando tuve que tomar la decisión de diseñar tipografía, es porque ya estaba haciendo clases en la universidad, estaba haciendo clases en varios lugares y era marzo, me iba a vivir solo, me acuerdo, y me avisan en la universidad que el curso quedó sin vacante. O sea, llegaron como 6 personas, por lo tanto no iban a necesitar de mis servicios. Así que dije, pucha, este es el momento de todo ese material que tengo, todas las tipografías que he hecho durante un periodo como de 4 o 5 años, tienen que ver su fruto. Así que le mandé un correo a un argentino, o sea, busqué quién era la persona como más influyente en ese momento o que estaba desarrollando más la industria de la tipografía, y para mi suerte me respondió, no sé, 10 15 minutos, con una aprobación diciendo que sí podía distribuir mis tipografías con él. Latinotape parte en el año 2007 con Luciano Vergara y Miguel Hernández. Ellos desarrollan esta idea de proyecto. Yo me integro en el año 2010. Coincidimos con Luciano y Miguel en poder desarrollar Latinotape de manera más real, por así decirlo, constituirnos como empresa y poder echarlo adelante, o sea, que se diera a conocer en un ámbito internacional. Y el objetivo principal, que era distribuir nuestras tipografías. O nuestro objetivo principal en esta etapa es desarrollar proyectos a medida o modificaciones de nuestras tipografías. A la par desarrollamos proyectos para retail, o sea que no tienen un cliente ni una contraparte, sino que son proyectos como creados por nosotros, como autogestionados, que se comercializan en las diferentes distribuidoras. Bueno, lo primero es crear procesos de trabajo. Antes todo era como fluía de manera muy natural y no sé, pues a veces partíamos por unos caracteres y otras veces partíamos por otros. Esto lo fuimos como normalizando y sistematizando, o sea, logrando una sistematización, que todos los proyectos siguieran esta pauta de trabajo. Eso creo que generó un cambio importante, y de la mano de hacer revisiones. O sea, al principio eran fuentes que salían, le pegaban una revisión como digital y muchas veces salían con muchos errores. Creo que esto, no sé, creo que fueron 3 o 4 años así. Después de esos 4 años sumamos gente al equipo, gente que tenía también mucho conocimiento, como Rodrigo Fuenzalía o Alfonso García, César Araya, que nos ayudaron como a desarrollar esta etapa de crear un proceso de cómo diseñar una tipografía con Latinotape. Cuando partimos el primer año fue bastante loco, porque pasamos de tener una fuente a tener 10 en un año y nos fue muy bien. O sea, la gente como que utilizó mucho nuestras tipografías y nos hicimos muy conocidos, y creo que tiene que ver con la frescura. O sea, cuando uno parte un proyecto, en general, al no tener las cosas tan claras, podéis como abrirte a experimentar. Creo que una de las satisfacciones más grandes que he tenido con Latinotape es que, bueno, hemos podido expandir la disciplina acá,
con los más cercanos. En el caso de Luciano también, la Coto partió, bueno, venía de antes, pero con esto también fue entrando al área tipográfica un poco más fuerte. En el caso mío, la Paula también, mis papás, o sea, mi papá, mi hermana, y así gente conocida que fue integrándose. Y lo que más agradezco es como la libertad que me da, o sea, siempre he valorado el tiempo. El primero fue Pincoya Black, que para mí fue toda una experimentación, en el fondo, y sin saberlo iba a marcar una pauta que hoy utilizamos al momento de diseñar. O sea, una lógica de diseño que utilizamos mucho hoy, que es como hacer tipografía en base a catálogos antiguos. Me acuerdo que la tipografía de Pincoya Black la hice a partir de un lettering de un afiche de la Guerra Civil Española. Fue como tomar esas letras y poder desarrollar un alfabeto a partir de eso. Es interesante el alcance que puedan tener las tipografías. O sea, me pasaba al principio que uno, al desarrollar un alfabeto o al desarrollar ciertos pares de letras, podía ahí construir una palabra, y eso ya era magnífico. O sea, una palabra que tú construiste con tus manos, o sea, tú le diste voz a una palabra. Luego de eso, cuando uno le pone nombre y decir, bueno, puedo ver que mi tipografía está al lado de Times. ¿Por qué? Porque ya es algo real, es un archivo que lo instalé y puedo funcionar. Se lo puedo pasar a otra persona y lo puedo ocupar. Y después de eso, cuando uno lo comparte o lo vende o lo regala, ya como que esto explota. Podéis verlo utilizado en cosas que nunca pensaste. Me acuerdo que una tipografía que hice, una versión modificada de Rita, que está todo Londres plagado de esa tipografía, y verlo fue como emocionante. Y yo, no sé, pues lo había diseñado desde el living de mi casa en Maipú, cuando vivía con mis papás, ¿cachai? Y verlo ahí fue como, o sea, algo que viene del culo del mundo pasa a un lugar donde quizás, no sé, no conozco. Creo que y es como decir, o sea, el trabajo sí valió la pena porque alguien la quiere para hacer su voz, para hacer su marca, para que lo represente.